Mamá no es solo quien nos dio la vida, también es una historia, un vínculo, una herida, un anhelo, una huella, un espacio donde el corazón se vuelve más sensible. Y para ingresar a esa sensibilidad, te invito al año 1976, cuando en el norte de Israel nació Abigail Rapaport. Sus papás eran argentinos que habían emigrado por motivos políticos. Abigail fue la tercera hija y fue criada dentro de un kibutz, un sistema comunitario que aloja familias, les brinda trabajo, educación a los hijos y que le permitió desarrollarse en medio de la naturaleza y con una pertenencia comunitaria estable. En su infancia tuvo que atravesar un sistema muy difícil de crianza que a sus 45 días de vida la separó de su mamá, muy a pesar de su mamá. El hecho de haber estado criada lejos de sus padres le dejó una herida muy profunda. Ella solo veía a sus papás 4 horas al día y en ese espacio intentaba absorber de ellos lo más que podía. En el año 1986, en el kibutz, dejaron de tener esas casas compartidas para bebés, niños y adolescentes y se reunió con sus papás. Abigail desarrolló una dislexia que implicó un camino de retiro hacia ella misma y su necesidad de expresarse. En el año 1986, a sus 10 años, se mudó a Buenos Aires, Argentina. Es psicóloga de la UBA, formada en salud mental infanto-juvenil con una mirada sistémica relacional. Es docente internacional de constelaciones familiares y pedagogía sistémica, creadora del abordaje terapéutico Crianza Sistémica para familias reales en tiempos actuales. Es máster en apego y mentalización, especializada en psicoterapia integrativa del trauma complejo. Es docente de Ser en Relación, un taller para crecer en el desarrollo personal y espiritual, por medio de profundizar y ordenar tus vínculos. Taller que dictamos juntos en Purificación a Distancia. Tiene más de 20 años acompañando familias y supervisando terapeutas y profesionales de la salud mental. Hoy, Abigail vive en Madrid, España. Es esposa de Tommy, mamá de Thalía y de Natán. La vida es la escuela del cambio. Cuando encuentras una respuesta, te cambian las preguntas. Aquí la única maestra es la reina de las transformaciones. Eso que llamamos muerte. El resto somos todos aprendices, pero no todos necesitamos aprender lo mismo. Soy Alejandro Korch, hombre medicina, y en este podcast vamos a usar las palabras para sanar y vivir en paz. Aunque la realidad nos exija la guerra. Aquí inicia el camino para tu retorno a casa. Esto es amor y es para siempre. Hola, Abby. Gracias por la invitación. Me conmovió escucharte decir que te dedicas a ayudar a los padres porque a ti como hija te hubiera encantado que alguien ayudara a tus padres. ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, al haber nacido en un kibutz, hay recuerdos difíciles y hay recuerdos muy hermosos. Como todas las infancias, seguramente todos nosotros tendremos recuerdos bellos de los cuales nos sujetamos y otros más difíciles. Mis recuerdos bellos son la naturaleza, la posibilidad de estar con los chanchos, los caballos, las gallinas, amar el campo, amar el horizonte. Lo bello era también que quería mucho a mis padres, los necesitaba, los quería, los admiraba también muchísimo a los dos. Y lo difícil fue que tenía muy pocas horas con ellos y mucha sensación de aislamiento y soledad, por más que la comunidad contenía y acompañaba. Pero bueno, yo necesitaba más horas con mi mamá y mucho más horas con mi papá. Y mis hermanos, que estaban un poco más cercanos, porque dentro de la comunidad los hogares de los chicos eran cercanos unos a otros y mis hermanos mayores siempre me visitaban y me sentía muy cercana a ellos, a mis dos hermanos. Pero ¿qué hubiera necesitado o cuáles eran los momentos de más angustia? La noche, por ejemplo, despertarme en medio de la noche. ¿Y con quién dormías? Dormíamos con compañeros, éramos un cuarto, 4 niños. Hay un recuerdo que se activa
algo que he vivido de bebé, que cuando nace nuestra primera hija, Dalia, que hoy tiene 16 años, yo me desesperaba con su llanto, ¿no? Y entonces me decía mi esposo, bueno, los bebés lloran, ¿no? Y yo Mm, decía, claro, pero hay bebés llorando en mi cabeza. Y evidentemente yo era muy bebé y escuchaba a esos bebés llorando, que estábamos todos juntos en la misma habitación para que nos cuiden. Y yo como bebé no podía hacer nada por los otros bebés. Entonces lo que sí era mi camino, empecé mi camino de la maternidad consciente, es que yo sí podía conectarme con mi bebé, que era Dalia y después vino Natán, y que con esos otros bebés hay una conciencia compartida y una pertenencia compartida. Yo mm, era otra bebé y no podía hacer nada por ellos. mm. Era muy trabajoso porque cuando se activa una memoria muy inconsciente y muy profunda, no tenemos conciencia hasta que empezamos a poner en palabras este llanto de bebé. Me hace recordar a otros bebés. ¿Qué bebés son? Son los bebés con los que yo compartí habitación. Un poco fue la maternidad la que me invitó a darme cuenta también lo contundente que fue mi infancia y las huellas que dejó en mí. ¿Cómo fue para vos después salir al mundo? Me acuerdo que mi hermano me dijo que acá hay dinero y el dinero se utiliza para comprar cosas, ¿no? Me acuerdo de cosas muy sencillas, como que, bueno, acá hay dinero, entonces vos no podés ir a agarrar algo de un lugar, ¿no? Decirle, señor, me llevo esto, porque en el kibutz, en la comunidad, un poco había espacios compartidos y no había dinero, no manejábamos dinero. Entonces había puntos, había otros sistemas de registro, la posibilidad de simbolizar lo privado, lo público, que eso en una comunidad no era tan claro, que es privado, en la casa pasan cosas que son privadas, lo público Ujú, es como manejarme ante un otro que no conozco, porque en la comunidad es el hijo de, es el padre de, es el abuelo de, nos conocíamos bastante, era parte de la protección y la pertenencia de la comunidad, conocernos, saber quiénes somos, o son los grandes, los adolescentes grandes que están por ahí, entonces son los que fuman. Entonces uno tenía registro como niño de los ujú, sectores, ¿no? De las tribus dentro de la comunidad. En una ciudad como Buenos Aires tan grande, es todo desconcierto y no sé quién es el otro. Entonces aprender a manejarme con personas que no conozco y cuál es el protocolo, ¿no? De ir al almacén y decirle, don Aarón, me da galletita, un cual, darle el dinero, todo esto era un ejercicio nuevo que yo estaba aprendiendo a hacerlo. Y ujú. luego el shock fue que dormía con mis padres, igual estaba angustiada. Igual hacía pis en cama a los 10 años, igual no podía expresar mis emociones. El recuerdo era que el malestar insistía de alguna manera. Entonces tal vez no era tanto el kibutz o la ciudad, sino las dinámicas de mi familia, la que yo no estaba pudiendo descodificar o Mm. no estaba pudiendo poner en palabras lo que me sucedía, ¿no? O pedir ayuda porque no estaba entrenada. Yo digo enseñada porque no me lo enseñaron, no estaba entrenada. No me habían dicho, bueno, si estás algo pedís, ¿no? El kibutz tenía un gran objetivo que era hacernos muy autónomos, muy independientes, y eso Ujú. tiene un costo enorme de no saber pedir nada a nadie. Me llevó muchos años darme cuenta que somos seres interdependientes, que está bueno pedir ayuda, está bueno darla, está bueno registrar qué nos pasa y compartirlo. Así que otro impacto fue que sí dormía con mis padres, pero ahora era una situación igualmente angustiante. Y ahí llegó la dislexia. La dislexia llegó mucho antes. Viviendo en Israel, en el norte, vivimos en un kibutz, yo nací en el norte, en la Bota Bayán, después viví en un kibutz en el centro, cerca de Tel Aviv, en Gash. Habían ensayos relacionados a las situaciones de guerra, e incluso había ataques. Entonces, en el refugio yo me acuerdo de situaciones de mucho malestar en estas pruebas, en estos ensayos, con las sirenas y demás, y ese malestar tengo un recuerdo muy fuerte que me colapsa, ¿no? Esto Ujú, también, gracias a un trabajo personal relacionado a, sigue habiendo muchísimo malestar en Medio Oriente y el inconsciente personal y colectivo se sigue mm, sensibilizando y se sigue despertando. Lo que me sucedió es que una vez tuve un acuerdo muy fuerte trabajando cuestiones de trauma mías, que yo estando en el refugio, tenía 4 o 5 años, yo no estaba preocupada por mí, estaba preocupada por los niños de mi edad que estaban del otro lado, ¿no? mm, Palestinos. Y yo estaba conectada con esos niños, no estaba ni siquiera conectada conmigo, ni con el ejército, ni que me cuidan,
sino qué Mm, pasaba con esos chicos, ¿no? Y ahí es muy difícil de explicar, pero la cabeza hace como un boom interno y colapso y todo lo que tenga que ver luego con el aprendizaje concreto me resultó súper difícil, muy difícil. Estaba más metida en una cuestión de preocupación del otro que en poder ujú. yo adquirir habilidades y recursos en la lectoescritura, ¿no? Todo lo que era escribir me resultaba muy difícil, memorizar, aprender, hablar con mis maestras, con mis pares. Esto tiene que ver con un trauma evolutivo, ¿no? Digamos, en un momento de mi niñez colapsa mi sistema interno por preocupación, por estrés máximo. Esto deja secuelas y después vamos aprendiendo a vivir con las secuelas. La dislexia fue una manera de expresar lo que no podías expresar. La dislexia tiene un factor hereditario muy fuerte. Mi madre, cuando se lo conté, se lo expresé, Mm. porque es muy curioso cómo lo descubrí. Lo descubrí en la facultad gracias a un profesor de psicopatología 2 que yo tomaba nota muy ansiosamente y los exámenes eran todas letras mayúsculas y muy intensa la letra y él después de un examen de psicopato me llama en ese momento a un teléfono fijo donde yo vivía sola y me dice, señorita Rapaport, para que sepa, aprobó el examen, yo sé que usted se pone muy ansiosa por su dislexia, quédese tranquila. Es decir, fue un gesto muy amoroso y muy revelador, le dije muchas gracias, en ese momento se trataba de usted, los profesores nos trataban de usted, dije muchas gracias por haber hecho esa excepción y bueno, y ahí descubrí todo un mundo, que la dislexia me habitaba y que yo necesitaba aprender a convivir con eso. Obviamente lo llevé a mis espacios terapéuticos y cuando también se lo comentó a mi mamá, me dice, es muy probable que yo también sea disléxica. Me resultó difícil asequir, ¿no? Comprender ciertas cosas de este mundo. Entonces todo tiene un factor genético y luego epigenético, que es lo que nos sucede en los primeros años de vida, ¿no? Y cómo gestionamos o cómo nos guían nuestros adultos a gestionar eso que nos sucede. Yo entiendo que no había recursos en ese momento para ayudarme más que poniéndome profesores o llevándome al psicólogo o poniéndome tutores para que mi vida sea más fácil, mi vida escolar, ¿no? En ese momento fuera más fácil. ¿Para vos fue algo bueno como niña, joven, recibir ayuda de profesores, de tutores, de terapias? También escucho a veces que retraumatizan, ¿no? Yo me siento mal, me mandaban al psicólogo todo el tiempo. Había un problema en casa y me mandaban a mí al psicólogo, ¿no? Pero para a vos no, a vos te hizo bien, te sentiste con espacios de contención, de crecimiento. Tuve, no suelo decir tuve la suerte, porque el universo puso en mi camino educadores muy amorosos que Mm. tuvieron mucho cariño hacia mí, mucho cuidado en cómo deslizar el aprendizaje en mi vida, siendo yo tan difícil para el aprendizaje. Hoy amo estudiar, leer, investigar, ¿no? Entonces por eso esa dificultad se convierte luego en amor por la vida. Sí, los educadores, los tutores que me han acompañado fueron muy importantes, muy resilientes, me enseñaron a aprender, ¿no? No es que me enseñaron el contenido, sino cómo afrontar. Hay algunos psicólogos de esa época con los cuales sí la lectura era muy recortada, no eran sistémicos y por lo tanto no eran vinculares, no enseñaban a los padres cómo tratar a los hijos, sino que estaba todo más capturado en mí, ¿no? Y entonces se me Mm. analizaba y eso yo era muy rebelde y muy resistente y no me quedaba mucho en los espacios terapéuticos y en los espacios de aprendizajes. Sí hubo espacios terapéuticos familiares que los aprovechamos todos, mis padres, mis Ujú. hermanos y yo, y pudimos comprender que hay algo que pasaba en la familia y que yo era un emergente, que podría ser mis hermanos también los emergentes, y que hay alguien que muestra algo y que se puede revisar las dinámicas, no necesariamente hay que analizar personas, ¿no? Y eso luego me motivó muchísimo a entrar en el Hospital Italiano en Buenos Aires, en la parte infanto-juvenil, y mostrarle a los padres que a los chicos les suceden cosas que no solamente tienen que ver con la sintomatología, ¿no? A mí me gusta mucho una frase de Son Fusomé, de los Dagara de África, que dice, son muy poco dos personas para criar a un ser humano. Desde ese lugar, ¿qué es la maternidad? Con toda la experiencia que vos tenés acompañando madres. Uy, vos me preguntás eso y se abren adentro mío tantas,
tantas ventanas. La maternidad es compleja, la maternidad es histórica, es cultural, es física, es corporal, es espiritual, es vincular, es decir, la maternidad son muchos espacios de aprendizajes múltiples. Yo creo que no nos preparan para esta maternidad actual tampoco, con lo que Ujú. implica. Yo sí tendría que resumirla, hay una historia de las maternidades que es muy interesante y si vamos a lo concreto, cualquier mujer tiene niveles en la maternidad, un nivel físico, ¿no? Que es la Ujú. carnal, no estamos embarazadas, lo deseemos o no lo deseemos, o incluso si hemos abortado, sea cual sea tu experiencia en relación a cuidar de otros, ¿no? O una cría, o decir quiero interrumpir un embarazo, sea cual fuera tu experiencia, es físico, ¿no? Aspectos muy sensitivos, muy corporales, emocionales también, pues estamos llenas de emociones en relación a la maternidad y vinculares. Somos madres en relación a un otro, a un padre, una compra de material genético, a elección de, pero o no elegida la maternidad, pero es relacional. Entonces yo siempre abro esta posibilidad de que la maternidad es relacional, porque abre espacios relacionales con nosotras mismas y nuestra historia y abre un espacio relacional con un otro, ¿no? Sea Mm. el padre de nuestros hijos o nuestros propios hijos. Y es espiritual. Creo que es muy importante la espiritualidad como cada uno lo entienda, ¿no? Pero es Ujú. mucho más que la suma de las partes. No es lo literal nada más que sucede ahí, sino que despierta memorias inconscientes personales, transgeneracionales, incluso el inconsciente colectivo. Y está bueno que te lo avisen porque si no, realmente es como yo llegué a mi obstetra y le dije, lo más fácil fue parir y ahora qué hago, ¿no? Se habían activado una cantidad de memorias en mí que la otra me miró y me dijo, bueno, nadie nos prepara para ser madres. Digo, bueno, voy a entrar en un camino que implique abrirme los ojos en relación a todas las instancias que implica una maternidad para no sufrir, ¿no? Lo estrecho nos lleva a sufrir y la mirada recortada, la mirada sesgada, la mirada puntual, obsesiva, unidireccional, solamente hacia el hijo, solamente hacia afuera, claro, me generaba unos estados de angustia que me colapsaban. Entonces dije, bueno, voy a abrir, ¿no? ¿Qué más hay en esta Mm. maternidad que estoy dispuesta a transitarla, a caminarla? ¿Cuáles son los desafíos eternos de la maternidad? Para después preguntarte cuáles son los actuales, ¿no? Es muy difícil para mí hacer como esa síntesis, pero en relación a lo que decís, una invitación sería eh, la maternidad siempre va a implicar un camino de aprendizajes múltiples a nivel Mm. vínculos. Es decir, ¿qué me pasa a mí con mi etapa vital actual? Con Mm. esta edad, pues ya soy madre de adolescentes, ya hice un duelo en relación a la maternidad de la infancia y sí, no están esos cachorros pequeños, hay 2 adolescentes en casa, entonces implica otras herramientas y otros recursos en relación a mí. ¿Qué me pasa con la mamá? Pues activa también memorias con la mamá que tuve en mi propia adolescente, ¿no? O sea, en mi propia adolescencia o en mi adolescente interna hay algo que se llama un trabajo de fractales, que lo hacemos mucho en el curso en Ser en Relación. Mi hija 16 puede despertar en mí memorias, entonces si yo estoy dispuesta a alojar y a conectar con esas memorias, son relaciones que voy creando y voy pudiendo alojar. ¿Qué me pasa a mí con el padre de mis hijos, en este caso con mi esposo, ¿no? Que también Mm. tiene su opinión o su mirada en relación a nuestros hijos, si eso nos va a separar, nos va a distanciar o podemos convivir con las diferentes miradas, con las distintas perspectivas y experiencias. Si nuestros hijos pueden ver que nosotros toleramos a veces no estar de acuerdo y sin embargo mantener un estado de bienestar y calma. Implica también reconocer un futuro. Nuestros hijos son un futuro si yo estoy dispuesta a lo incierto. Lo incierto da Mm. mucha inseguridad, ¿no? A veces decimos yo sé o yo ya la viví para estar seguros de algo, pero la vida tiene eso, de que no sabemos, no sé lo que le va a tocar, no sé qué va a afrontar, sí sé que hoy puedo estar conectada con ella o con cada uno de nuestros hijos de una determinada manera y también es incierto la propuesta afectiva de los hijos, es decir, cada hijo viene como con una mochila, un bagaje, estoy dispuesta a conocerlos. Digamos, estas son las preguntas básicas que para mí son importantes
en una maternidad. Viste que a veces generalizamos los chicos, los hijos o los hermanos, y hay algo del orden de lo individual que es tan particular, yo no suelo utilizar esta palabra, pero es tan mágico, es tan pertinente a cada hijo que lleva tiempo actualizar el radar de cómo lo capto. ¿Viste? ¿La estoy captando a la hija con la edad actual o la estoy captando la que fue hace un año, un mes o 5 minutos? ¿No? O la que yo quiero que sea. Entonces, actualizar estos radares internos y sensibilizarnos con los que son ellos y con lo que siguen necesitando de nosotros. Recién me decías, antes de comenzar a grabar, que habías estado con una paciente que tenía la falsa creencia que había que estar de acuerdo con el esposo siempre sobre el tema de los hijos. Ese es un cliché, ¿no? Sí, en el afán de asesorar desde las distintas perspectivas de crianza y la desesperación que hoy hay en día en relación qué hago con mi hija, qué hago con mi hijo, hay muchas generalidades. Por eso a mí me gusta más invitar a procesos que a bajar línea. Pero una de las generalidades que dicen, o generalizaciones, es hay que estar siempre de acuerdo para que los hijos reciban un único mensaje, ¿no? Y en realidad la complejidad humana es que el papá tiene una perspectiva, la mamá otra, una vivencia del padre porque es masculino. Puede ser mamá y mamá también y haya dos perspectivas, o papá y dos perspectivas, pero generalmente si hay dos personas, hay dos vivencias y dos perspectivas. Entonces estaba asombrada cuando yo le dije, tiene también 2 hijos adolescentes, ¿qué pasa si tus hijas pueden comprender y asequir, ¿no? Y relacionarse con que cada uno de ustedes tiene otra manera, otra perspectiva de abordar un mismo tema? Se tranquilizó, eso es bueno, le digo, eso es buenísimo, ¿no? Porque además ella de comprender que cada uno de ustedes tiene un tono, una forma, ella va a poder construir la propia, que es lo más importante, ¿no? Entonces, las mamás que permitimos a los hijos comprender la perspectiva de los padres, por más que no estemos de acuerdo, habilitamos a la madurez emocional. Bueno, tu papá piensa esto, mira qué interesante, pregúntale por qué, cómo, desde qué lugar, para qué. Digamos, los invitamos a investigar a los hijos. Ahora, si ya me parece mal lo que opina el otro, sigo recortando la posibilidad de que nuestros hijos amplíen la mirada y exploren. Hay un cliché de que tenemos que estar de acuerdo en todo, y eso, si lo aplicamos a cualquier momento o situación vital, puede llegar a ser muy limitante para situaciones cotidianas. Es cierto que es más fácil echarle la culpa al otro, mira lo que estás diciendo, mira lo que estás haciendo, a tomarme el tiempo de discutirlo, charlarlo, darle un par de vueltas, a ver qué le decimos, qué te parece. Yo creo que los vínculos son un trabajo, son una dedicación enorme y que muchas veces no le damos el tiempo ni la amorosidad o la ternura que hoy en día necesitamos para volver a centrarnos. Si tomamos los vínculos como un camino espiritual, nos pueden llegar a centrar muchísimo, y eso no quiere decir que esté de acuerdo siempre con todo el mundo. Es desde qué lugar me estoy relacionando con el otro, qué sentido tiene esa propuesta relacional que le hago al otro. Si mi hijo siempre se resiste ante lo que yo le digo, me puedo empezar a hacer ciertas preguntas, y eso está buenísimo. Desde el punto de vista del hijo, ¿qué pasa en ese conflicto cuando hay una trinchera entre mamá y papá? Bueno, el hijo está solo. Generalmente cuando estamos más centrados los adultos en nuestras peleas, desacuerdos y bastante egocéntricos, porque estamos más en en quién tiene razón, ¿no? Y no seguir vinculados o relacionados. La propuesta es: ¿querés tener razón o entrar en relación? ¿No? Y entonces, si quiero siempre tener razón, no puedo entrar en relación con este padre, esté o no en relación conyugal, porque nos podemos separar, porque la vida amorosa se terminó, porque cada uno de nosotros tomó otro camino, y sin embargo podemos tener una coparentalidad, ¿no? Donde repartimos tareas, funciones, conexiones, vos te conectás desde un lugar, yo desde otro, yo puedo hacer esto de una manera sencilla con nuestros hijos, vos lo otro. Entonces, yo creo que la maternidad y la paternidad consciente, o los vínculos en general, nos permiten elaborar, salirnos de ciertas heridas y ver a un otro. Si los hijos dicen, mamá, por favor, sepárate, o papá, por favor, sepárate, es que no lo estamos viendo los chicos. Ellos nos están viendo y registrando, porque hay algo que se llama amor ciego, que dice Per Hellinger, que los hijos se van a acomodar al sistema
familiar de todas maneras, incluso resistiéndose al sistema, es decir, generando una sintomatología, un trastorno oposicionista, una adicción, se resisten a pesar de sí mismos, es decir, con consecuencias en su bienestar, se resisten, pero insisten en que el sistema evolucione. Entonces van a decir, sepárense, pero estén bien. Los hijos quieren que estemos bien, no quieren que estemos juntos. Eso es una idea totalmente occidental. Si estamos juntos, estamos bien, es un mandato que a veces, si no nos tomamos los tiempos para ver qué es estar bien o qué nos pasa a nivel individual, es muy difícil estar juntos bien. Yo tengo siempre este ejemplo de que acompaño muchísimas familias, pero una familia logró separarse después de que la hija estuvo internada por un trastorno de la conducta alimentaria 1 año y medio en un psiquiátrico, con autolesiones gravísimas, con varios intentos de suicidio. Ella era la mayor, la primogénita, luego venía un hijo más y otra niña. Y estos padres lo escucharon y se separaron y cada uno retomó su vida y tienen pareja y la hija está bárbara, pero ya está, no está ni en tratamiento, ¿no? Es decir, volvió a estudiar, a trabajar, a tener una vida propia, a parar sobre sus pies. Y conozco otro matrimonio que insiste en que tienen que seguir juntos por los hijos, ¿no? Entonces el paradigma juntos por los hijos lo que refuerza es que no solamente la primogénita está con un trastorno de la conducta alimentaria, el segundo hijo también está ahora con dolores de cabeza muy agudos y dolores de panza, y el más chiquito, le cuesta crecer, ¿no? Porque el estrés influye sobre las hormonas de crecimiento. Son investigaciones relacionadas a los vínculos y al sistema interno, ¿no? Al sistema nervioso. Entonces ya tenés una hija con un trastorno de la conducta alimentaria, un segundo hijo con dolores fuertes de cabeza y un hijo que se queda pequeñito, y los padres por nuestros hijos no nos separamos, peor se ponen los hijos, más obsesivos se ponen los padres. Entonces esto que te decía de la obsesión, de ir por lo chiquito y querer enderezar a los hijos, muchas veces es no darnos cuenta que hay un retorno, que los hijos nos están mostrando algunos aspectos que nosotros necesitamos mirar en nosotros y no tanto en ellos. Contame alguna otra situación de movimientos de los padres que ayudaron a los hijos. Un movimiento de los padres que ayudan a los hijos, es fantástico. Hace un poco más de un año me consulta una colega, el esposo es juez, la hija ya había pasado por 4 internaciones en diferentes psiquiátricos con distintos diagnósticos. Ninguno le daba un diagnóstico puntual, sino que, claro, tiene 15 años, entonces estimaban diagnósticos. Entran los dos en un proceso de asesoramiento y terapéutico conmigo, y lo más importante que los padres pueden recibir es reconocer el enorme esfuerzo y la dedicación que están haciendo por sus hijos. Todos tenemos buenas intenciones y estamos en nuestro sano juicio, entonces fue alojarlos, quererlos, comprender que están llenos de buenas intenciones. Y luego lo primero fue trabajar con las activaciones. ¿Qué te pasa con tu hijo? ¿Qué te pasa ¿no? O sea, a la mamá le pasaba algo con la hija y al papá le pasaba algo muy distinto. Se le activaba todo lo que sufrió en relación a su mamá, un abandono brutal, situaciones de abuso, de desmesura económica muy difíciles, y al papá se le activaban muchísimas memorias relacionadas al heroísmo. Él era el héroe en esa familia, ¿no? El que salvaba todo. Una vez que trabajamos estas memorias y que la hija salió de ese marco terapéutico institucional y entró en nuestro equipo de trabajo y empezó a trabajar sobre sí misma, y los padres empezaron a trabajar sobre sí mismos, entendieron que no se trataba de la hija, sino lo que les estaba pidiendo la hija, que se conecten a través del síntoma. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué me pasa a mí con lo que le pasa a mi hija? Es una de las primeras preguntas que hago, ¿no? ¿Qué te pasa a vos con lo que le pasa a tu hija? ¿Qué se te activa? ¿Qué querés? Y ahí entramos en un mundo de lo intrapersonal, ¿no? Entonces salimos de lo interpersonal, es que mi hija, que estoy preocupada, que nadie sabe lo que le pasa, y está la mirada puesta afuera, ¿no? Y yo tengo que ser una buena madre, y si no me ocupo de ella, no voy a ser una madre buena, una madre lo suficientemente. Esto de mirar para afuera, cuando yo hago esta pregunta del retorno, ¿qué me pasa a mí con lo que le pasa a ella? Empezamos a entrar en lo intrapersonal.
Entonces ya no estoy tan puesta para afuera y en estado de alarma, de obsesión y de estrés. Cuando yo regulo ese estrés con otro adulto que me escucha, que me ayuda a Mm, pensarme, a sentirme, a alojar las memorias que se activan, ya puedo relacionarme con distintas partes internas, con mi niña, con mi puber, con mi adolescente, desde otro lugar, y ya miro a mi hija con otros ojos completamente distintos porque cambio el foco, la perspectiva y la propuesta afectiva es otra. Así que esta hija está de maravilla, salió de la internación, está sin medicación, sin terapia, entró a la universidad, quiere ser una excelente psicóloga y esto sucedió en menos de un año y medio. Cuando los padres recogen el foco atencional. A veces es una cuestión energética. Estoy tan preocupada y tengo que ser tan buena madre porque mi mamá siento que mm, no fue buena madre conmigo, que si se sana algo de la relación con la madre y algo del trauma transgeneracional y algo de mmm, mi hija me convierte en prisionera de mis heridas, ¿no? Y no hace falta mm. que ella haga ese trabajo. Puedes conectarte con tus heridas y liberarla a tu hija. Y tu hija también va a tener sus propias heridas. Hay un referente actual en trauma que me gusta mucho que se llama Gabor Maté. Y él dice, es imposible no traumatizar a los hijos, pero pasarle un poco menos de trauma sí es posible. No hablamos de idealizar las relaciones, hablamos de hecho no hablamos de un disyuntor, hablamos de un dimmer, ¿no? De bajar un poco Mm. el tono del trauma, bajar la velocidad y si yo estoy menos estresada, menos reactiva, voy a poder relacionarme conmigo misma y con mis afectos, mis seres queridos, tal vez desde otro lugar. Y eso yo he visto, bueno, más de 20 años, una reacción bastante rápida a eso, en niños, en púberes, en adolescentes. Eso no quiere decir que no existan diagnósticos o tendencias biológicas con las cuales necesitamos enseñarles a nuestros hijos cómo convivir con eso, pero es cómo relacionarse con algo que les pasa, como yo aprendí a convivir con mi dislexia y cómo se aprende a vivir con ciertos aspectos que son parte de nuestra vida. Pero no es un drama, no es un sufrimiento y no es un padecimiento, es un estado relacional de conciencia. ¿Cuál es la tendencia actual de los obstáculos en la maternidad? O sea, ¿qué lugares comunes ves que, ¿no? Por ejemplo, ¿quién cría a tu hijo? ¿Vos o YouTube? Hoy en día las investigaciones lo que muestran es que somos la primera generación de padres que cría hijos que se han criado con el móvil, ¿no? Con el Mm, celular en la construcción del self. ¿Qué me refiero con esto? Yo voy a decir una palabra difícil, pero son chicos bastante híbridos. Es decir, su mm, identidad se va construyendo junto con la tecnología. Entonces, ¿dónde está la sensibilidad? La sensibilidad está o el foco en no echarle la culpa a la tecnología de lo que les pasa a nuestros hijos, sino en enseñarles a relacionarse con ella, con la tecnología. Y para eso parte de nuestra responsabilidad es aprender nosotros a relacionarnos con la tecnología. Le echamos la culpa, es tu teléfono, es tu celular. Si yo le echo la culpa a la tecnología en la relación con mis hijos, la dinámica que les estoy enseñando es siempre alguien tiene la culpa de tu malestar. Sería como una síntesis. Ahora, si parte del aprendizaje es cuándo lo vas a usar, para qué, cuándo se corta, ¿no? Qué importante que es el sueño, qué importante que son las comidas, qué importante que son las conversaciones íntimas, las tareas, sea escolares o de la casa. Entonces ya estoy ordenando una relación con lo importante y lo sensible que las mamás muchas veces se sienten amenazadas por esto y los papás también, claramente, es qué hago con la tecnología que es altamente amenazante. Recién nuestra generación, más o menos 50, se está despertando con lo que implica criar hijos expuestos a la tecnología. No tuvimos ni en la infancia, ni en la pubertad, ni en la pandemia tanta información como la hay hoy, ¿no? Entonces, es importante comprender que ante la información, primero los adultos la conversamos con algunos referentes y luego ordenamos los vínculos, ordenamos a nuestros hijos, nos ordenamos nosotros. Lo importante para mí, si vos me preguntás cuál es el eje, mantener la calma, tener algunos referentes con los cuales poder conversar sobre estos asuntos tan inevitables con los cuales convivimos nuestros hijos y nosotros convivimos con la tecnología,
cómo sería una convivencia lo más saludable posible. Cualquier asesor te puede decir, bueno, 8 horas de sueño, buena alimentación, deporte, digamos, cuestiones básicas que, bueno, nos enseñan a sostener rutinas que son sumamente importantes para que el self de nuestro hijo o nuestra hija sea lo suficientemente robusto para el mundo que les espera, porque, bueno, nosotros ya somos grandes, ¿no? Uno de los lugares comunes que veo son madres que no saben ser abuelas, siguen siendo madres. Mm. ¿Cuál sería la diferencia? Porque lo veo muy seguido, personas que tienen hijos adultos y los siguen maternando. Y decís, bueno, sí, está bien, sos madre toda la vida, pero en este caso, en tu sistema familiar, se te está pidiendo otra cosa de la que estás huyendo y no te das cuenta. Uy, estás diciendo algo muy, yo creo que forma parte del inconsciente colectivo y la infantilización de los vínculos. Nos han criado a esta cultura a infantilizar las relaciones y no aceptar el paso del tiempo y la finitud de ciertas etapas vitales y cómo es la danza con las expectativas y la frustración y la etapa vital. Entonces es como lo que no le di a mis hijos en la infancia, se lo quiero dar ahora, pero sería raro a los 16 darle un biberón, ¿viste? Es como ridículo. Ahora, esta cuestión de no hacer los duelos relacionados a las etapas vitales propias, ni de los hijos, ni de y los vínculos también tienen una etapa vital, ¿no? No estamos en el enamoramiento después de 20 años de casados, ¿no? Es como cómo actualizamos nuestra propuesta y mirar con los ojos bien abiertos, que son los ojos de la sabiduría, ¿no? Los ojos cerrados son yo quiero ver lo que yo quiero ver, lo que mi mundo interno pretende ver. El amor ciego, dice Bert Hellinger, es con los ojos cerrados y con la expectativa que tiene el niño, el anhelo que tiene el niño es que la mamá sea como él quiere o el papá sea como yo quiero. Con los ojos cerrados es infantilizándonos y a los demás. Entonces es muy difícil saber o explorar cómo ocupar mi lugar como mamá, como abuela. Con los ojos abiertos es conciencia de finitud. En esta etapa fui mamá, una mamá de un niño, de un adolescente, y ahora soy la madre de un hijo adulto. ¿Cuál es una relación sana para mí y para el otro? Incluso frente al reclamo del otro que sea la madre de hace 15, 20 años atrás, porque puede el otro reclamarlo y yo ser cómplice de su inmadurez. Si un hombre de 45 me pide algo como si tuviera 15, esto es lo que puedo y esto es lo que no puedo y esto es lo pertinente para mí ahora. Esto que estás planteando es cómo maduramos y nos colocamos en un lugar que sea sano para nosotros y seguimos transmitiendo un mensaje todo el tiempo para nuestros hijos, para nuestros nietos y también si yo como mamá le pido algo inadecuado a mi madre en relación a sea abuela, pero sé madre al mismo tiempo de mis hijos y es un pedido confuso, yo no sé ser mamá o no lo voy a poder hacer, hacelo vos con mis hijos. ¿Cómo ocupo mi lugar? ¿Cuál es el mensaje que le transmito a mis hijos y cuál es el mensaje que le transmito a ella? Ahora, si yo digo, yo soy la mamá de mis hijos y por favor como abuela, si los puedes cuidar un rato, me encantaría, genial. Y si me dice que no, también lo puedo entender, porque yo soy la mamá y veo cómo seguir gestionándolo. Esto que vos nombrás, la confusión de los vínculos, es parte de la infantilización y una generalización hacia la inmadurez emocional muy brutal, muy, muy grosera, a la cual necesitamos cada uno retirarnos de vez en cuando, por eso me encanta retirarnos de las relaciones íntimas y hacer una reflexión personal, desde qué lugar me estoy relacionando con mi mamá, con mi papá ahora que son mayores, les sigo exigiendo que sean esos padres joviales o comprendo que están en otra etapa vital. ¿Qué me exijo a mí? ¿Qué le exijo a mi marido, a mis hijos? Hay muchas madres, si vos me preguntás qué es lo que yo veo en el común, que no quieren salirse de estar todo el tiempo on fire, ¿no? En la maternidad, todo el 24/7. No, retírate, el retiro cada tanto es buenísimo, es nutritivo, hay que hacerlo. Jasper Juhl, que es un sistémico danés, que a mí me encanta, dice, debería ser legal que las madres puedan retirarse cada tanto de su sistema familiar y en ese retiro, en ese descanso, puedan reflexionar sobre sí mismas y cómo se vinculan con sus parejas y con sus hijos. Y yo creo que es altamente potente. De hecho, vos sabés mucho más de esto que yo, pero cada tanto en la antigüedad se hacía mucho más, los retiros de los espacios íntimos para poder actualizarse y actualizar los vínculos. Yo creo que es un gesto de madurez y de confianza.
pongámoslo como una construcción de una maternidad feliz, ¿no? Como un regalo, un autorregalo. Sos parte de una familia emigrante, algo que hoy en el mundo es cada vez más natural. ¿Será porque es más fácil trasladarnos? ¿Será porque es lo que nos toca ahora como desafío, dejar de ver tanto lo que nos diferencia, empezar a ver que es mucho más lo que nos une? Estás casada con un hombre que también creció en otro país, se mudaron ahora a otro tercer país. ¿Cómo es ser emigrante en otro pueblo, ¿no? ¿Cómo es llegar, abordar, maternar? Es muy complejo como cualquier otro asunto de la vida. Yo creo que si un asunto, ¿te acordás que los sistémicos hablamos de focos, perspectivas, dinámicas? Mm, Entonces, si la perspectiva es qué oportunidad me está dando esta migración o esta situación familiar, las oportunidades es como si se multiplicaran lo que elegimos o lo que nos toca como oportunidad, los hijos también naturalmente lo toman como oportunidades para ver, para vivenciar una experiencia familiar o una experiencia migratoria como una oportunidad. Nuevamente hay una invitación a ver que se despiertan, es así, muchísimos movimientos migratorios relacionados a mis padres, mis abuelos, incluso te digo, un inconsciente colectivo. Yo soy judía y a mí lo que me pasó al llegar a España fue una pregunta que se disparó, hasta me pareció descabellada a mí. ¿Qué pasa si el día de mañana vuelven a perseguir judíos en Europa? ¿Quién me esconde? ujú, ¿No? Entonces yo le preguntaba a mis ujú, amigos, ¿vos me esconderías? Muchos me decían, mira, Avi, creo que la pregunta no es esa, sino qué se te despertó, ¿no? Como desde dónde ujú, surge esta pregunta. Y esta pregunta surge porque todos hemos pasado por momentos de mucha inestabilidad en distintos lugares del mundo. Digo todos por las hambrunas, por cuestiones persecutorias reales, políticas, por lo que fuera, ¿no? Económicas. Entonces la posibilidad de darnos cuenta qué moviliza la migración a nivel personal, ¿no? De mi ujú. propia biografía, la biografía de mi sistema familiar, incluso como decís, como pueblo humano. Hubo persecuciones, hambrunas a nivel sistémico, global, inconsciente colectivo, ¿no? Que tanto aporta también Jung al respecto y que están ahí despertándose. Aceptar la brecha cultural que hay al país que migraste, trayendo tus recursos, adquiriendo nuevos recursos, integrando recursos, dando la posibilidad de que ciertos aspectos míos no son naturales en este lugar, pero como vuelvo a Argentina y estoy ahí varias veces al año, entonces alguna vez cuando estoy ahí surgen aspectos míos naturales. En cada contexto hay aspectos naturales y más aspectos adaptativos. Quiere decir que cuando voy a Israel hay ciertos aspectos que me resultan naturales y otros ya muy extraños, pero sí, como dice mi marido, si estoy muy bien o muy mal, hablo en hebreo, ¿viste? Como si estoy por putear a alguien. Entonces él, que sabe, digamos, sabe cuándo hablarme en mi idioma materno, ¿no? Y es muy gracioso porque todo nuestro mundo interno está configurado con nuestro idioma materno, con los contextos en los que nacimos. Y luego, si estamos disponibles y dispuestos a sumar más recursos de los contextos que habitamos. Yo veo mucha gente que al inmigrar sufre porque se resiste al contexto actual, por un lado, y por otro lado porque hay contextos migratorios muy difíciles, ¿no? Es decir, porque no todos tenemos las mismas posibilidades y acá a España llegan personas en barcas, digamos, en situaciones muy precarias y hay situaciones de migración muy precaria y eso es muy doloroso. Y por suerte también hay lugares donde se trabajan específicamente esto, ONG, organizaciones, fundaciones, que se están ocupando de que la migración sea, como vos decís, un movimiento humano más de aprendizaje e integración social. Y yo creo realmente en eso. A nivel sistémico familiar es que la reflexión acá en casa es que les aporta, cómo ven, ¿no? La perspectiva de un español, qué diferencia hay con un argentino, cómo sería algo distinto, ni de un lugar ni del otro, sino la posibilidad de reflexionar, crecer, ver y tener identidades complejas me parece muy rico y muy nutritivo. Justamente para mí la emigración es un camino de identificación con el espíritu, porque te cambia tanto la identidad de tu entorno, la que traes y la que adaptás, que te ayuda a verte más
como un ser en tránsito. Y celebrando y agradeciéndote por todo lo que nos has traído hoy, seguro que muchas y muchos van a reescuchar el capítulo varias veces porque hay conceptos muy profundos que abren puertas grandes, 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 y sos una luz que integra las heridas con amor y las resignifica, y te agradezco toda tu vida al servicio, le agradezco a tu pequeña niña que se volvió esta adulta modesta que brinda herramientas y procesos que hacen de los conflictos un hogar con oportunidades de crecimiento. Gracias de corazón. Para terminar, ¿qué tendría que ver una buscadora espiritual, un buscador espiritual? ¿A qué te gustaría o qué le recomendás que le preste atención para elegir un camino a la hora de su desarrollo, crecimiento o sanación, o como quieras llamarlo? Yo creo, o para mí ha sido un camino espiritual, el retorno relacional, los vínculos, los espacios de aprendizaje que tengo en cada una de mis relaciones. Quiero traer a mi mamá hoy porque dijiste algo muy hermoso, y es que cuando nos separamos, a mi mamá tuvo un costo enorme, tuvo una depresión posparto después de cada una de las separaciones con nosotros, y que siempre lo que se afecta es el vínculo. Tardamos muchos años y hoy está acá de visita en mi casa y la relación es muy hermosa, y es la posible también, ¿no? Con la sensatez y la posibilidad de haber recuperado muchísimo. Lo que se afecta siempre es el vínculo. Entonces, no personalizar tanto las cosas, su herida, mi herida. Las heridas son relacionales. Hubo una circunstancia, un contexto donde se hirió algo en relación al vínculo. Ella se tomó un tiempo para recuperarse y yo me tomé un tiempo para recuperarme, y pudimos reconstruir algo en la relación. Mi recomendación es vernos como seres relacionales, vinculares. Entiendo que si alguien te hirió mucho, necesitas un tiempo a retirarte y reconfigurar tu mundo interno y tener esa introspección en espacios sanos, nutritivos. Sí, mi recomendación es que comprendas que sos un ser relacional, incluso con tus distintas partes internas. Por ejemplo, los mecanismos de defensa, nuestro ego, también podemos comprender que hizo todo lo mejor posible hasta ahora, ¿no? Y que tenemos otras partes más profundas que necesitan ser miradas, ser vistas. Entonces, que te consideres un ser relacional, que te puedas considerar una persona abierta al retorno, que si tus hijos traen algo, algo es tuyo, algo de ellos y algo es del vínculo, que es un campo energético, que a veces es más estrecho, a veces es más amplio, que pasa por temporadas, por días, por momentos, y que te lo permitas visualizar. A veces sirven los colores, ¿no? Los colores de visualizar el mundo interno, su mundo interno, el campo relacional. Y muchas veces la gente le habla literal, las madres, a los hijos, pero se puede hablarle al espíritu de los hijos, se le puede hablar al alma de los hijos, ¿no? Que descanses, que estés en paz, que puedas dormir profundamente esta noche, o proponerle algo al espíritu de nuestros hijos, siempre que está bien intencionado y tiene que ver con la luz y no con la pretensión de que seas de una determinada manera que yo quiero, tiene un efecto maravilloso. Y a mí me gusta mucho creer en la esperanza, en la fe, en la posibilidad de que, si bien no sé qué va a venir, sé que confiar también me hace bien. Si este capítulo fue buena medicina para ti, te invito a compartirlo, a expandir otra manera de vivir, otra manera de llegar al encuentro en relación. En el próximo episodio, ¿qué tal hablar de una sana relación con papá? De una sana paternidad. De un sano padre interno. Te espero.